60 millones de dólares en proyectos detenidos, en estudio o reevaluación, pérdida de competitividad por la continua disminución de las leyes del mineral y aumento de los costos. Fueron algunos de los temas presentes en la cena anual de la minería. Conversamos sobre este diagnóstico de la industria junto a Hernán de Solmiñac, investigador asociado de Clapes UC y ex ministro de Minería. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de poder participar y analizar la coyuntura. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Alberto Salas en esta cena de la minería? Bueno, tuve la suerte de estar ahí y escucharlo en vivo, lo que tanto Alberto como las otras autoridades mencionaron. Y la verdad que obviamente la industria está pasando por un momento más complejo, siempre ha tenido desafíos importantes y claramente el hecho que hayan proyectos que estén en evaluación por parte del inversionista hace un análisis que hay que hacer más profundo por cuáles son las causas, y obviamente hay causas directamente de los mismos proyectos, de las mismas empresas, de la economía internacional, pero también de la cosa local. Y obviamente la cosa local está asociada al costo de energía, a los juicios que han tenido los distintos proyectos, etcétera. Por lo tanto, es importante que se vayan resolviendo esos elementos para que la minería, que normalmente es el motor de la economía de nuestro país, lo vuelva a hacer lo antes posible. Bueno, veíamos también las cifras durante esta semana que entregó el INE este viernes, ¿no es cierto?, cómo la producción minera bajó de una manera bien importante. Así es, desgraciadamente se está afectando ya varias industrias, entre ellas la minería, en los aspectos de producción. Y nosotros, como decíamos anteriormente, tenemos un estudio que hicimos y refleja un poquito eso, es decir, que la productividad de la minería ha estado bajando en los últimos tiempos y por lo tanto hay que trabajar en ella para poderla levantar nuevamente. Es un estudio bien interesante que ustedes hacen en Clapes de la Universidad Católica, que tiene que ver un poco con el índice de la productividad total de factores, y hablan de un periodo bien largo, del 2000 al 2013. Así es, tenemos un análisis bastante más extenso en periodo y tiene un aumento interesante de la productividad hasta el año 2000 más o menos. Y después posteriormente viene una detención y después viene una baja sostenida con bastante pronunciamiento hasta el año 2011 más o menos, y después se estabiliza un poquito hasta el 2013. Ese más o menos es el análisis que nosotros hacemos y hay varias razones para ello. Primero que nada, preguntar, ¿qué juega en contra para que baje esta productividad? Bueno, obviamente hay ciertos hitos que han sucedido en el mundo y en Chile que hacen ese comportamiento. Uno, por cierto, tiene que ver con la ley del mineral, baja de la ley; otro, el aumento de los costos de energía, pero también una cosa muy importante es la productividad de los trabajadores. Realmente se tiene una baja significativa en la productividad acumulada, entre ellas son esos factores. Y para mejorar esto, fundamentalmente, la ley es muy difícil mejorarla, salvo que uno haga un yacimiento, descubra un yacimiento nuevo con mejor ley. Por lo tanto, factores que pueden intervenir en el corto plazo, obviamente el costo de la energía y también alinear la productividad de los trabajadores con los sueldos de los trabajadores. Cuando los sueldos de los trabajadores se desacoplan con respecto al aumento de productividad, produce esos impactos negativos. Y en salarios históricos que han subido en la minería, ¿cómo hacen la evaluación de el desafío que tiene principalmente Codelco en esa área? Bueno, obviamente la minería en general tiene desafíos importantes y a nosotros como ciudadanos nos interesa mucho Codelco porque el aporte que hace en el presupuesto de la nación es bastante significativo y además somos orgullosos de Codelco todos los chilenos. Entonces, por lo tanto, que Codelco aumente y mejore su productividad y reduzca sus costos y aumente el aporte de los recursos que hace al Estado es una tarea que realmente nos interesa que se produzca lo antes posible, para que el gobierno tenga los recursos para poder implementar las políticas sociales que se requieren. ¿Qué le parece Nelson Pizarro en esa misma área, lo que puede ser un hombre que tiene gran conocimiento de la minería y ha estado en muchas industrias? Bueno, yo conozco bastante a Pizarro y creo que es un hombre bastante valioso, tiene experiencia, conoce Codelco también, así que realmente le deseo el mayor de los éxitos, que saque adelante este desafío que tiene por delante, que esperamos que todos los chilenos le vaya muy bien. Como ex ministro de Minería, ¿qué le parece la capitalización de Codelco en 4.000 millones de dólares? Bueno, la verdad que si uno analiza la gran apuesta que hizo este gobierno fue comprometerse a todo su periodo a una capitalización. Lo que hicimos nosotros es capitalización anual, con compromiso de dar todos los recursos que sean necesarios para materializar los proyectos. Y es equivalente, más o menos, a los mismos recursos
que nosotros dimos anualmente, si pescamos los 4.000 millones en 5 años, dividido en cada año, es más o menos lo mismo que nosotros capitalizamos Codelco. Pero lo bueno que en este caso le da un horizonte de tranquilidad a Codelco. Pero lo importante no es solo la capitalización, es que Codelco logre tener los proyectos en forma competitiva, productiva, que sean atractivos, que sean rentables y que logre reducir los costos para que esos proyectos aporten lo que realmente el país requiere. Bueno, en esa misma línea los desafíos tienen que ver, ¿no es cierto?, con el uso de agua, con el uso de energía y también con los proyectos estructurales que tiene que desarrollar Codelco. Sabemos, ¿no es cierto?, que por ley del mineral, por ejemplo, Chuquicamata, si no es subterránea, no es viable. Hay que hacerla que dure unos años más. También todo el tema de la productividad interna de esta gran empresa. No, claramente el diagnóstico lo tienen relativamente claro todos los ejecutivos de Codelco y obviamente el liderazgo que puede tener el Pizarro es atractivo en esa línea. Y por lo tanto, lograr que Codelco, con el compromiso de todos, desde los ejecutivos hasta todos los trabajadores, es importante para sacarlo adelante. Y no solo Chuquicamata, sino que también las otras divisiones que necesitan inversiones importantes para seguir avanzando. Y eso es lo importante, es decir, fijarse metas para que esos proyectos sean rentables y hagan un aporte al país. Obviamente porque sabemos, ¿no es cierto?, el aporte que tiene la minería en el Producto Interno Bruto nuestro y vemos, por ejemplo, también esta semana se conocieron cómo han bajado en un 27% los excedentes de Codelco. Estamos hablando de 1.310 millones de dólares, la última medición que se entregó hace un día atrás. Así es. Normalmente eso es una mala noticia cuando Codelco aporta menos de alguna forma al desarrollo del país. Pero si uno analiza en detalle por qué se llegan a esas cifras, un elemento importante está en la baja del precio internacional del cobre con respecto al año pasado. Y también tiene noticias positivas que han mejorado su productividad de alguna forma, tanto han reducido los costos, que es una señal importante en esa línea. Así que esperamos que se siga avanzando en el trabajo de los costos, porque la verdad que el precio no lo podemos... no lo fijamos nosotros, lo tomamos, somos tomadores de precios y por lo tanto sí tenemos mucho que hacer en la parte de los costos y ahí donde realmente Codelco tiene que trabajar fuerte para ser competitivo y entregar mejores resultados al país. Hablemos de las inversiones mineras, lo tocó también en la cena de la minería Alberto Salas, la derogación del DL 600. ¿Cómo le pega? Bueno, la verdad que nosotros hemos hecho un trabajo también en CLAPES respecto al DL 600 y vemos claramente que ha sido un mecanismo muy atractivo para el país, es un mecanismo que los inversionistas en general extranjeros lo valoran mucho porque le da estabilidad a su inversión. Las inversiones mineras son inversiones que toman mucho tiempo desde que se toma la decisión hasta que se tienen resultados positivos. Por lo tanto, las personas tienen que conocer un horizonte de tranquilidad por muchos años. Pero el gobierno ha dicho que no se usa mucho este estatuto. Bueno, nosotros hicimos un análisis y se usa bastante. Lo que pasa es que algunos hitos, algunos puntos del DL600 no se usan mucho, pero los otros se usan con mucha fuerza. Por lo tanto, en general, el uso del reglamento es bastante significativo en las empresas mineras que nosotros analizamos, pero también hay otras empresas que hacen inversiones en nuestro país y que usan el DL600. El Ministerio de Economía esencialmente se ha comprometido un poco a paliar un poco la derogación del DL600 con otras medidas que pueden estimular la inversión extranjera. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? Bueno, por lo menos una señal positiva que se preocupen de ver cómo avanzar en esa dirección. No sabemos en este momento cuál va a ser el mecanismo que va a reemplazar o ayudar a fomentar la inversión extranjera. Y por lo tanto, yo creo que es difícil ahora dar una opinión sin tener exactamente por dónde va. La opinión que podemos dar es que es positivo que por lo menos estén pensando en buscar una solución a este elemento que, según la opinión de muchas personas, no favorece el aumento del ingreso para el fisco, pero sí perjudica la inversión. Entonces yo espero que todavía estemos en condiciones de poder analizar en la discusión del Senado o de los parlamentarios todo este beneficio y contras que tiene eliminar el DL600. Hablemos un poco del ambiente a partir, ¿no es cierto?, de esta cena de minería, porque durante esta semana también el Ministerio de Hacienda llamó a las ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio y para generar una alianza público y privado para, ¿no es cierto?, reactivar la economía, que se sinceren las opiniones, que se logre una mayor confianza. ¿Cuál es la percepción específicamente a partir de lo que usted vio en el sector, en la industria minera, de esta posible alianza? Bueno, siempre es bueno que corrijan
percepciones que había, porque al inicio aquí están los buenos y aquí están los malos. Cuando esa posibilidad se presenta, obviamente no es muy beneficioso para el país. Y ahora que estén proponiendo una alianza, trabajo conjunto, buscar beneficios para el país entre la parte pública y la parte privada, me parece, y yo lo percibí así, es súper bienvenido, y realmente yo creo que los inversionistas y las empresas lo van a aprovechar para lograr transmitir cuáles son los que ellos perciben como los desafíos que el país tiene y cuáles son las líneas de trabajo que deberían seguirse. Por lo tanto, si se abre este diálogo, esta forma de trabajar, me parece que es muy positivo. Hablemos un poco de otra área en la que usted también lideró, que tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas, a raíz, ¿no es cierto?, de la inyección de capital que está planteando hacer el gobierno precisamente en esa área para reactivar la economía. Dice que obviamente que las obras de concesiones podrían aportar 45.000 empleos. Parece que usted piensa que es menos, según un estudio que realizó y que publicaron distintos medios. Sí. Bueno, primero que nada yo creo que es positivo que todos estemos de acuerdo que hay que hacer obras de infraestructura para el país, pero hay también reconocer que se han hecho y hay en etapa de adjudicación o ya adjudicadas muchas obras, prácticamente 6.000 millones de dólares en obras adjudicadas en el último periodo, que es prácticamente el doble de las que habían adjudicadas durante el periodo anterior, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Pero igual, independiente de eso, es una muy buena noticia que fortalezcamos, que hagamos obras, no solo para el empleo, sino que también para que el país avance, tenga nueva infraestructura, tenga mejor infraestructura y por lo tanto los costos de producción disminuyan. Ahora, obviamente depende cómo se haga el análisis de cómo obtener la cantidad de empleo que genera esa inversión. Obviamente uno puede obtener algunos números levemente diferentes. Porque hay tanto desfase, es la mitad. Claro, nosotros hicimos el cálculo fundamentalmente siguiendo el mensaje que entregó la presidenta. La presidenta dijo, yo quiero que las inversiones aumenten un 1% del PIB. Entonces nosotros hicimos un cálculo cuánto era eso en inversiones. Y dijo que eran 7 años, por lo tanto vimos esa distribución en los 7 años, y además dijo que era un 50% en obras públicas. Entonces hicimos un análisis detallado de asignarle ese porcentaje del PIB a las obras públicas en ese periodo, y el resto asumimos que se distribuía en obras de hospitales, en obras de servicios, en otro tipo de obras, y por lo tanto asignamos los coeficientes que normalmente pone la DIPRES para hacer estos análisis y obtuvimos claramente 20.000 empleos al año producto de esta inversión. Da la impresión, de acuerdo a lo que he leído en la prensa, el Ministerio hizo un análisis fundamentalmente proyecto por proyecto. Y entonces ahí obviamente es un poco más complejo, porque ¿cuándo se va a materializar un proyecto? ¿Se va a materializar exactamente en los periodos que están haciendo? Entonces yo creo que el estudio nuestro es bastante preciso, bastante claro, usa la metodología que la DIPRES tiene publicada, y por lo tanto creemos que estamos bastante cerca de la estimación de empleo que va a generar estas obras. En cuanto a quién hace las obras, quién financia las obras, ¿qué le parece Estado versus concesiones? Yo creo que es un complemento perfecto entre los dos. Las concesiones se pueden hacer cuando son rentables socialmente, pero también tienen una rentabilidad para la persona que hace la inversión, y el Estado hace las inversiones cuando son rentables también para el Estado, porque no podemos hacer inversiones que no sean rentables, tienen que ser aprobadas por distintos mecanismos que el Estado tiene, y por lo tanto cada uno juega su rol, y yo creo que es importante sumar para beneficio del país y no restar para que nos atrasemos en el desarrollo de la inversión. Exactamente, sobre todo, ¿no es cierto?, en que estamos en un periodo de desaceleración de la economía, lo han dicho todos los analistas, incluso la próxima semana vamos a tener, ¿no es cierto?, este nuevo IMASEC, también la proyección que hace el Banco Central, sumar, más que restar, lo más importante. Hernán, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias y mucho éxito en la labor que usted hace. Así finalizamos Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.